El sabio no busca el placer, solo busca la ausencia del dolor. Aristóteles. ¿Cómo afrontar el dolor que forma parte de nuestra vida? Desde que inhalamos el primer oxígeno que poco a poco nos va desgastando hasta nuestro descanso final. Es, quizás, la principal pregunta que han tratado de responder los sabios desde el principio de los tiempos. Sea dolor físico, sea dolor emocional, sea dolor espiritual o existencial. Según nuestras creencias, da igual. La manera en la que afrontemos el dolor decidirá la manera en la que decidimos vivir, al igual que condicionará extraordinariamente aquello que consideramos placer o goce, pues sin comprender qué es el dolor, el sufrimiento y la angustia que se derivan de su experiencia, difícilmente seremos capaces de comprender qué es el goce, el placer o el disfrute. Cada uno tenemos una manera diferente de afrontar el dolor y no me atrevería a decir cuál es la más apropiada. Quizá ninguna lo sea, o lo sean todas, pero siempre puede ser útil visitar antiguas sabidurías de aquellos que supieron convertir esta ineludible experiencia en algún tipo de guía. Hoy exploraremos en las profundidades de la filosofía estoica, la habilidad de apaciguar el dolor mientras lo enfrentamos. Prepárate para una experiencia enriquecedora. Quédate hasta el final que te compartiré un sencillo pero poderoso ejercicio para fortalecer tu capacidad de enfrentar cualquier adversidad. La experiencia del dolor define nuestra vida de manera más significativa que el placer y probablemente marca inexorablemente nuestro destino. De ahí la importancia de cómo afrontarlo, pues de ello dependerá también nuestra propia felicidad o al menos aprender a no renunciar a ella, por miedo al dolor que hemos de sufrir o por la angustia del dolor que ya experimentamos. No llegamos tan lejos como el sabio escritor y pensador español Unamuno para afirmar que el dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad. Para Unamuno todo queda definido por esa experiencia. El dolor nos dice que existimos. El dolor nos dice que existen aquellos que amamos. El dolor nos dice que existe el mundo en el que vivimos. Poco más y poco menos, seamos tan trágicamente existencialistas o no, ante la plenitud del dolor en cada aliento que exhalamos, su presencia es incontestable. En una era en la que combatimos el dolor físico y emocional e incluso existencial, básicamente a través de medicamentos o similares, hemos renunciado a la voluntad como primera barrera para aprender a manejar cualquier tipo de dolor, y a la razón como sencilla herramienta para tolerar lo tolerable y aguantar estoicamente ante lo intolerable. ¿Qué remedio nos queda si lo pensamos racionalmente? Sin embargo, tratamos de barrerlo de nuestra existencia de la manera más rápida posible, sin darnos cuenta que esa treta puede causar más dolor a largo plazo. En ocasiones, la receta sería tan sencilla como dejar que la huella del tiempo borre las heridas que nos duelen, pero nuestra natural impaciencia nos corta de raíz esa medicina natural. No hay dolor que se resista al desgaste de las laceraciones del tiempo, y si lo hay, tal y como siempre han insistido tanto estoicos como epicúreos, ese dolor acabará con nosotros debido a su insostenibilidad. Por lo tanto, es crucial comprender que ya sea un desafío físico o emocional, tenemos la capacidad de manejarlo, con mayor o menor esfuerzo, ayudados por la paciencia del tiempo, la guía de la razón y la firmeza de la voluntad. Estos aliados, aunque a veces nos abandonen ante inconvenientes marcados por el dolor, nos ofrecen la fortaleza necesaria para superar incluso las pruebas más difíciles. Vivir el presente no implica abandonar el pasado y olvidarlo, pero nunca debemos permitir que nos aprisione. Dante Alighieri, que como poeta vivía en embellecer el dolor, entre otras miserias humanas, tenía claro que quien sabe del dolor, todo lo sabe. Las personas que se declaran plenamente felices no suelen saber mucho de la vida, o mienten descaradamente para ocultar la presencia del dolor en sus vidas, o están bendecidos por la inocencia de la ignorancia. La sabiduría comienza por la gestión del dolor, y porque aprendamos de esta experiencia tan natural al ser humano como respirar. La experiencia nos advierte que no hay mayor dolor que recordar en la miseria los tiempos felices. Si en el presente nos vemos atrapados por el dolor, suele ser causa de mayor angustia perdernos en aquellos momentos en los que no lo experimentábamos,
como si eso evitara el dolor presente. Al igual que el temor de males futuros no puede condicionar nuestro presente, pues si suceden, ya aprenderemos a lidiar con ellos. Y si nunca suceden, ¿para qué angustiarnos y sentir dolor prontamente? Nos lo dijo Séneca. No sufras por anticipado los males que puedan venir, quizás nunca lleguen. También el dramaturgo alemán Friedrich Hebel remarca al respecto que somos tan pequeños como nuestra dicha, pero somos tan grandes como nuestro dolor. La enseñanza está clara, nuestra verdadera identidad no se define en los momentos de alegría o placer. Lo que marca nuestro verdadero ser es nuestro comportamiento ante el infortunio, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí es donde mostramos nuestro verdadero rostro y donde podemos observar el verdadero rostro de la gente que amamos u odiamos. Es el dolor el que desvela todas nuestras máscaras, mientras que la felicidad rara vez lo hace. Ni buenos ni afortunados se libran del dolor alguna vez en su vida. Su presencia es ineludible, aunque la virtud de la bondad, real o pretendida, sea tu máscara. Aunque nunca obres mal, no por ello escaparás del dolor alguna vez. Su inevitabilidad, independientemente de nuestro comportamiento o suerte, no debe hacernos ser tan pesimista como Voltaire, que afirmaba que la dicha no es más que un sueño y el dolor la realidad, sino incentivarnos a aceptarlo y aprender que tenemos herramientas naturales a nuestro alcance para lidiar con el dolor cuando se nos presente, más allá de su procedencia, más allá de su durabilidad. Esas herramientas naturales son a largo plazo mucho más efectivas que cualquier medicamento o placer banal que puede ayudar, pero no ser el soporte vital al que agarrarnos para lidiar con el dolor, la angustia o el sufrimiento. Ahí es precisamente donde las enseñanzas de los sabios estoicos han de estar más presentes que nunca. La voluntad juega un papel esencial, pues el dolor no tiene existencia objetiva. El dolor depende de la representación que nos hagamos y por tanto de nosotros mismos. Si filosofar es aprender a querer, según la doctrina estoica, a dominar la voluntad, las representaciones con las que nos movemos en el mundo y lidiamos con las personas, los afectos o emociones, no pueden dominarnos. Epicteto, sabio estoico por excelencia, en su manual de vida trata de responder a la pregunta ¿cómo puedo ser firme ante el dolor? Afirma que una vez que hemos discernido con la razón entre aquellas cosas que dependen de nosotros y aquellas que no, todo es más sencillo. Dependen de nosotros nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras adversiones, en una palabra, todas nuestras acciones. Y no dependen de nosotros el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. En una palabra, todo lo que no es una acción nuestra. Si tenemos clara esta distinción, y para ello tan solo nos basta la reflexión racional, es un primer paso a la sabiduría que nos enseñará cómo lidiar con ineludible dolor y sufrimiento en la vida. Un segundo paso, tal y como destaca el filósofo francés Michel Onfray en Sabiduría, al hablar del estoicismo de Epicteto, es tener claro qué hacer con lo que nos sucede. Si sufrimos una enfermedad o alguien querido la sufre, y por lo tanto nosotros también empáticamente sentimos dolor, podemos convertirnos en prisioneros de ese dolor o no permitir que nos defina. Ahí dependemos de nuestra voluntad, no permitir que ese dolor, esa situación nos defina y defina aquello en lo que nos convertimos al tratar con los demás. Epicuro, nada estoico en su filosofía, abordó la muerte con una perspectiva particular. Cuando la muerte llega, tú ya no estás, y cuando tú estás, ella no existe. Permitir que nos aprisione mientras existimos y ella no está presente es permitir que vivamos atrapados en un dolor que aún no ha llegado. Lo inevitable escapa a nuestro control, pero lo que sí depende de nosotros es cómo vivimos y cómo nos comportamos mientras sucede, ya sea que la muerte llegue pronto o tarde. De ahí surge, por tanto, la tercera regla estoica destacada por Epicteto. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que se forman de ellas. El ciclo se cierra al reconocer que somos responsables de las representaciones que creamos. Nosotros, como creadores de nuestra percepción del mundo y de nuestras emociones, tenemos el poder de dar forma emocional a cada momento de nuestras vidas.
En nuestras manos está moldear conscientemente nuestras representaciones y no permitirnos ser arrastrados sin control. La voluntad, la razón, el sentido común de aceptar el dolor cuando se nos presenta, sin culpar a otros de esta situación, sin amarguras innecesarias, controlando nuestras emociones, aceptando lo que está en nuestras manos cambiar y aceptando por tanto lo que no lo está. Es un principio sencillo de comprender, aunque no tan sencillo de aplicar. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría estoica nos muestra el camino a la pregunta: ¿cómo podemos afrontar el dolor y el sufrimiento? En nuestra mano está seguir su guía o dejarnos llevar. Te comparto ahora, como te dije anteriormente, un ejercicio estoico que te ayudará. Quizás tengas que pausar el video y anotar o ver esta parte varias veces, pero te resultará fácil. Para esto, toma 12 palabras al azar y escríbelas en una lista o un papel. A medida que reflexionas sobre cada palabra, identifica qué aspectos puedes controlar y qué aspectos están fuera de tu control. Esto te ayudará a practicar el principio estoico de aceptar lo que no puedes cambiar. Piensa en cómo puedes aplicar los principios estoicos a cada palabra. Por ejemplo, con dolor. Puedes recordar la enseñanza estoica de aceptar el dolor como parte inevitable de la vida y desarrollar la resiliencia para superarlo. Utiliza estas palabras como recordatorios diarios para mantenerte enfocado en vivir una vida en armonía. Puedes escribir cada palabra en una tarjeta y colocarla en un lugar visible para recordarte cada vez su significado y cómo aplicarlo en tu vida diaria. Te pongo un ejemplo con la palabra dolor. Puedes escribir lo siguiente: reconozco que el dolor es una parte inevitable de la vida. Acepto que puedo controlar cómo respondo al dolor, cómo busco formas de alivio y cómo aprendo de él. Sin embargo, entiendo que no puedo controlar la aparición del dolor físico o emocional en sí mismo. Practicaré la aceptación del dolor como una experiencia humana común y desarrollaré la resiliencia para superarlo, encontrando la fuerza interna para seguir adelante. Te pongo otro ejemplo con la palabra soledad. Reflexiono sobre cómo puedo abordar la soledad desde una perspectiva estoica. Acepto que puedo controlar cómo me relaciono conmigo mismo en momentos de soledad, cómo cultivo la autocompasión y cómo aprovecho el tiempo a solas. Entiendo que no puedo controlar si me encuentro en una situación de soledad o si otros están presentes en mi vida. Practicaré la soledad como una oportunidad para conectar con mi yo interior, cultivar la autocompasión y desarrollar una relación saludable conmigo mismo, encontrando la compañía y la satisfacción interna. Cuando las cosas nos van bien en los grandes pilares de la vida, la salud, la familia, la pareja, las amistades o el trabajo, tendemos a vivir en automático. Por el contrario, cuando las circunstancias se complican, solemos poner una pausa y observar cómo nos estamos sintiendo y qué está pasando en nuestra vida. Es entonces cuando debes utilizar esta antigua y atemporal sabiduría estoica para poner en juego toda tu capacidad intelectual para construir significados. Espero que este video te haya inspirado, ayudado o te haya hecho reflexionar. Si es así, déjame tu like, comparte el video y escríbeme en los comentarios tus opiniones o sugerencias. Recuerda que eres una parte muy importante de este canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.